Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te pido ahora que hables a través de este siervo tuyo. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe en todo lo que hacemos aquí hoy. Que nuestro entendimiento y nuestra voluntad y nuestros sentimientos, Señor, todos sean tocados por tu Espíritu. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se cuenta la historia de un hombre que decidió consultar a un psicólogo porque según él sufría de un complejo de inferioridad. O sea que se sentía muy mal acerca de sí mismo, pensaba que era inferior, que era peor que todo el mundo. Así que fue a la oficina del psicólogo. El psicólogo lo escuchó por un buen rato, le hizo algunas preguntas y luego le dijo: Señor, yo tengo dos noticias para usted, una buena y otra mala. La buena noticia es que usted no está acomplejado, no tiene ningún complejo de inferioridad. La mala noticia es que simplemente es inferior. Ahora, no les recomiendo que vayan a consultar a ese psicólogo, pero en algún momento de la vida todos nos hemos sentido como aquel hombre. En algún momento de la vida hemos luchado con sentimientos de inferioridad. Nos sentimos inseguros acerca del futuro, nos sentimos inferiores que alguien, por lo menos. Tenemos esa inseguridad en nuestro corazón. Y muchas veces tratamos de esconder esos sentimientos de inseguridad y de insuficiencia, presentando una apariencia de confianza y de seguridad. Y hay muchísimas personas en este mundo que te presentan una fachada de impermeabilidad, como que nada los afecta, todo está bien, todo está bajo control, pero si vieras su corazón, tiembla como gelatina. Y escondemos esos sentimientos. Todos luchamos en algún momento con la inseguridad. Algunos te dirán que simplemente tienes que creer más en ti mismo. Ahora, si tomas en serio ese consejo, entonces una de dos cosas va a suceder. O te vas a volver tan prepotente, te vas a creer la última Coca-Cola en el desierto y nadie va a querer estar contigo. O si no, vas a empeorar tu inseguridad, porque por más que lo intentes, te das cuenta de que tú no puedes controlarlo todo. Y no tienes las cosas en tus manos. En realidad, nos sentimos inseguros porque estamos desconectados de la fuente de nuestra seguridad. El problema de la inseguridad es en realidad un problema de pecado. En otras palabras, cuando Adán y Eva pecaron, y todos nosotros hemos pecado, entonces ellos quedaron y nosotros quedamos desconectados de Dios. Y Dios es nuestra fuente de seguridad. Él es el que nos mantiene estables. Entonces, si imagináramos a una liana que ha crecido sobre un árbol y ahí se mantiene, y algún día el árbol se muere o se quita, se corta, y la liana ahora se queda tambaleando de un lado a otro, buscando en qué apoyarse y dónde sostenerse. Esa es nuestra situación como seres humanos, aparte de Dios. Nos hemos quedado desconectados de ese sostén, de esa seguridad, y por eso luchamos vacilando con la inseguridad. Encontramos un gran ejemplo de esto en la vida del rey Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, había sido un gran guerrero. Él había librado a su pueblo de varios enemigos,
Pero un día llegó a su corte un hombre que era mejor que él. David había derrotado al gigante Goliat cuando Saúl y sus hombres solo temblaban de miedo. Ahora vamos a ver cómo respondió Saúl ante este suceso. Y vamos a leer la historia en 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 16. Esto es lo que dice. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderos, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1000. Lo único que le falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1000 soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David, porque él los dirigía en campaña. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Cuando los soldados regresaban victoriosos de una batalla, la costumbre era que las mujeres salieran para recibirlos con una gran celebración, cantando y bailando. Se parecía a la recepción que se les da a los ganadores de algún partido de fútbol. Me acuerdo que teníamos unos amigos que vivían cerca de uno de los estadios más grandes de Lima. Y cuando había un gran partido, ellos cerraban las puertas con candados, cerraban todas las ventanas, porque cuando los hinchas salían, sobre todo si su equipo había ganado, entonces la celebración se podía volver violenta. Hasta volcaban los carros y les prendían fuego y cualquier cantidad de tonterías. Bueno, esa era la emoción que sentían las mujeres. Ganaron, no vamos a tener que ver a los invasores que vengan y nos hagan quién sabe qué, y nos quiten los hijos y nos roben las cosas y quemen nuestras casas, y salían para darles la bienvenida a los soldados con mucha alegría. Pero entonces las mujeres están celebrando las victorias de Saúl y de David, y los dos están del mismo lado. Los dos están luchando para proteger al pueblo de Dios. Tienen el mismo enemigo. Pero Saúl se sentía amenazado por los éxitos de David. En lugar de celebrar el hecho de que sus enemigos sufrían derrota, Saúl más bien sintió recelo hacia David. ¿Por qué? Porque se sentía inseguro. Saúl sospechaba que David le iba a quitar el reino. Y tenía la razón. Pero no porque David se lo iba a quitar, sino porque Dios ya se lo había quitado.
porque ya lo había perdido. Cuando Saúl dejó que su propia inseguridad se convirtiera en amargura, lo que no entendía él es que se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Ahora, observa hasta dónde le llevó a Saúl su propia inseguridad. Primero, Saúl volvió a caer bajo el ataque del mismo espíritu maligno que Dios había permitido que viniera para atormentarlo. Y como siempre lo hacía, David tocó el arpa para calmarlo. Precisamente para eso en primera instancia lo había contratado Saúl, porque David era un buen músico y cuando a Saúl le pegaban estos ataques, David lo tranquilizaba tocando el arpa. Pero ahora no funcionó. David tocó el arpa como siempre, pero en lugar de tranquilizarse, Saúl se molestó más. Ahora fíjate en esta verdad. Cuando tú te opones a Dios, lo que antes te daba alegría, lo que antes te inspiraba paz, lo que antes llenaba tu corazón, ahora te molesta, ahora te fastidia. Si tu corazón está lejos de Dios y te sientes mal y no estás tranquilo, puedes decir, oh, voy a escuchar una música de alabanza. Siempre eso me ha hecho sentir bien. Y lo prendes y como que te desagrada. Y dices, oh, voy a leer algún salmo porque Dios siempre me ha dado ánimo con los salmos y lo lees y es como si estuvieras comiendo acerrín. Y dices, oh, voy a ir a la iglesia, por lo menos ahí voy a sentir la presencia de Dios y vienes a la iglesia y te aburres. Y cuando eso pasa, es como un termómetro que marca fiebre. Te está señalando que algo no está bien en tu corazón. Y tienes que examinar tu corazón para ver qué es lo que está mal. Entonces, primeramente Saúl, por su inseguridad, vuelve a caer bajo ese ataque del espíritu maligno. Y lo que David hace para tranquilizarlo ya no funciona. La segunda cosa que sucede entonces es que Saúl trata de remediar la situación a su propia manera. ¿Y qué hace? Intenta matar a David. Ahora, no sé si notaste que la palabra dice que lo hizo 2 veces, en 2 ocasiones. Ahí vemos la nobleza de David, que Saúl le avienta la lanza una vez, y David, en lugar de decir, me voy de aquí no me quieren ya, dice, Saúl, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y Saúl recoge la lanza y lo trata de matar otra vez. Pero no funciona, porque Dios ahora está con David. Saúl no lo va a poder tocar. Y qué interesante observar que hace poquito un enemigo del pueblo de Dios llamado Goliat se había lanzado contra David, si lo puedo expresar así, con una lanza en la mano. Y ahora Saúl, que se supone que es el líder del pueblo de Dios, se lanza contra David con una lanza en la mano. O sea que Saúl, por su inseguridad, ahora no era nada diferente de ese filisteo incircunciso que no formaba parte del pueblo de Dios. Él mismo se había alejado de la voluntad de Dios en base a su propia inseguridad. Y ahora se había convertido en enemigo de Dios. Cuando nosotros confrontamos la inseguridad de nuestro corazón, siempre tenemos 2 opciones. Podemos buscar soluciones humanas. Eso es lo que hizo Saúl. Saúl dijo, aquí tengo a una persona que me quiere quitar el reino. No era verdad, David no le quería quitar el reino, pero Saúl así pensó, lo voy a matar, me voy a deshacer de él. Pero Dios estaba con él, no lo pudo hacer. Y entonces nosotros podemos dejarnos llevar por la amargura o por la envidia. Podemos tratar de defendernos con astucia, con artimañas, con mentiras y con violencia.
A eso nos lleva a veces la inseguridad. Respondemos de diferentes formas. A veces, no quiero generalizar mucho. Entonces, algunas personas se defienden con palabras y tratan de alejar a esa persona o de aprisionar a esa persona con chismes. Y andan matando su reputación, diciendo, si le quito a esa persona su fama delante de la gente, ya no me va a poder hacer daño. Otras personas recurren directamente a la violencia. Dicen, bueno, esta persona me quiere hacer daño, voy a vengarme de esta manera. Esa es una forma de reaccionar. La otra es la que hizo David. Podemos confiar en Dios frente a la inseguridad y buscar sus soluciones y su salida. Pero en su inseguridad, Saúl cometió un error fatal porque se le olvidó de quién era el reino. Él pensó, yo soy el rey de esta nación y aquí mando yo y me tengo que defender y punto. Y se le olvidó que no, que Samuel lo había ungido como rey porque Dios le estaba dando el reino. Y si Dios le estaba dando el reino, igual se lo podía quitar. Pero ¿qué tenemos nosotros que Dios no nos haya dado? ¿Qué tenemos nosotros que Dios no nos haya dado? Entonces, si tratamos de defender nuestras cosas o nuestra posición o nuestra familia o cualquier otra cosa de formas humanas, estamos cometiendo en realidad el mismo error que cometió Saúl. Saúl se olvidó de quién lo había hecho rey. Ahora es irónico observar que entonces en su inseguridad Saúl ataca a David, pero Saúl es el que tiene miedo. ¿No debería de ser al revés? Se supone que la víctima del ataque debería temer, pero Saúl, al quedar fuera de la voluntad de Dios, se convierte en agresor y sin embargo su agresión no le quita el temor que siente en su corazón. La única forma de hallar verdadera seguridad en la vida es pertenecer al reino seguro de Dios. Saúl tuvo la oportunidad de ser rey dentro de ese reino, pero perdió la oportunidad porque se le olvidó de quién era el reino. Pensó que era suyo y terminó excluyéndose a sí mismo. Y podemos ser como Saúl, tratando de construir nuestro propio reino del cual podemos ser reyes y reinas. O podemos aceptar las condiciones de Dios y vivir dentro de su reino. Son las únicas dos opciones. Para pertenecer al reino de Dios, tenemos que reconocer al que es el verdadero rey. Pero eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una realidad que se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la historia. Cuando Dios creó el universo, todo era el reino de Dios, porque Él reinaba en cada rincón. No había ninguna rebelión en su reino. Pero llegó el momento en el cielo cuando alguien se rebeló. La primera rebelión sucedió cuando Satanás y sus ángeles caídos decidieron establecer un reino en competencia con el reino de Dios. Y luego, cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, ese jardín era parte de su reino, porque no había rebelión ahí, ellos obedecían. Entonces el reino de Dios se manifestaba en el jardín del Edén, por eso había bendición, prosperidad, paz, tenían todo lo que necesitaban, disfrutaban de la protección y la presencia de Dios. Pero fueron tentados por el enemigo y entonces decidieron abandonar el reino de Dios y unirse a ese reino. En competencia rechazaron la autoridad de Dios. El pecado los separó de su reino. Pero Dios no se lavó las manos, sino que desde entonces Dios ha estado obrando
para restaurar su reinado sobre toda la creación. Ha sido un proceso muy largo porque Dios es muy paciente. En los días de Saúl y de David, la monarquía en Israel fue una manifestación de ese reino de Dios. Ellos eran los reyes que Dios había escogido para reinar sobre su pueblo con justicia. Pero su reino fue imperfecto. Como ya vimos, Saúl se confundió acerca del reino y quedó excluido. David fue mucho mejor, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también resultó ser imperfecto y cometió errores. Y con eso vemos que nos hace falta otro rey, un rey mejor, un rey sin defectos, un rey perfecto. Y ese rey se llama Jesús. Él es el rey por excelencia. En Jesús el reino de Dios se hace presente ahora. Un día se va a establecer plenamente sobre la tierra cuando Él regrese. Pero ahora tenemos la opción de unirnos al reino de Dios o excluirnos del reino de Dios. En otras palabras, tenemos la opción de estar dentro del reino de Dios porque reconocemos al verdadero rey por la fe, o podemos ser como Saúl y decir, no, yo me defiendo solo. Muchas gracias. Pero veamos lo que le pasó. No terminó bien. Entonces ahora Dios nos está llamando a tener un corazón que confía en Jesús. No un corazón que se deja llevar por la inseguridad como Saúl y que busca sus propias soluciones que fracasan, sino un corazón como el de David, que confía, que se entrega y que sigue a Jesús plenamente. Si confiamos en Dios como lo hizo David, si esperamos su tiempo y nos sometemos a su voluntad, descubriremos la única seguridad verdadera y duradera. Cuando recibimos al verdadero Rey Jesús, vivimos bajo su reinado y nunca vamos a ser derrotados. Entonces, ¿cómo respondes a la inseguridad? No seas como Saúl. Reconoce de quién es el reino y recibe al verdadero Rey. No busques soluciones a tu inseguridad dentro de tu propio corazón, sino que más bien encuentra la verdadera seguridad que solo Jesús te puede ofrecer. Oremos. Señor, gracias porque tú puedes ser ese sostén y esa seguridad para nosotros en todo momento. Ayúdanos a aprender a confiar en cada situación y en cada momento para nuestra vida aquí y para la eternidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.